Buenos días, amados hermanos, bienvenidos en este momento. Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo número 13, versículos 5 al 6. Hebreos, capítulo 13, de los versículos 5 al 6. Y vamos a hacer una lectura en concierto para meditar en este momento. Dice la palabra del Señor así, vamos a hacerlo de forma audible. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De tal manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vamos a orar al Señor. Padre, en este momento hemos leído tu palabra, esa palabra eterna, Señor, que nos muestra tu carácter, que nos muestra tu naturaleza, Señor, y cómo tú te relacionas con tu pueblo. En este momento, mi Dios, te pido que nos bendigas con esa bendición espiritual que tú, Señor, has dado a través de tu Hijo a la iglesia. Queremos en este momento comprender esta porción de tu palabra. Señor, queremos que tu Santo Espíritu dirija nuestros pensamientos y nuestra voluntad y nos mantengas cautivos, Señor, porque es tu hermosa palabra, esa palabra de vida eterna. En Cristo Jesús hemos pedido estas bendiciones. Amén. Quizás en algún momento de tu vida te has sentido abandonado o desamparado. Es una experiencia que no se le desea a nadie. Quizás has sentido esto cuando viajaste de una ciudad a otra o fuiste la primera vez a la escuela. Me imagino en algunos jóvenes que de pronto dejan el hogar, ya no están con mamá y papá y tienen que viajar a una ciudad lejos o incluso al extranjero. Y los primeros días experimentan ese sentimiento de sentirse solos, de no conocer a nadie. A veces converso con amigos o familiares que están en los Estados Unidos y pues constantemente a ellos les embarga un sentimiento de soledad, una sensación de saber que no están en su país, que no hablan el mismo idioma, que no son respaldados por las autoridades y bueno, ellos experimentan constantemente este tipo de abandono. Bueno, quiero decirles que nuestro tema de esta mañana es algo totalmente diferente. Es una declaración que dice de la siguiente manera, no estás desamparado. Es una verdad. Amados hermanos, quiero decirles en esta hora que la Biblia nos dice que tú y yo no estamos solos. Alguien está a nuestro lado y esa es la promesa que Dios ha hecho en su palabra y es la que hoy vamos a sondear y quiero que juntos con ustedes veamos cuáles son las implicaciones de este conocimiento y de esta verdad que Dios nos ha concedido a sus hijos. Vuelvo a repetir el tema, no estás desamparado. Y si no estamos solos, amados hermanos, si no somos huérfanos, deberíamos creerlo con todo nuestro corazón porque Dios así lo ha prometido. Algunos piensan que el evangelio o que la iglesia es un lugar donde te van a engañar o que hay personas hábiles al estilo de los mercadólogos que tratan de meterte una idea en la mente hasta que la consigas. Algunos piensan así del cristianismo. Ellos quizás se imaginan que hay una serie de líderes que están tratando de lavarles el cerebro a las personas, pero yo quiero decirles, hermanos, que realmente no es así. Los pastores no predicamos nuestra propia palabra, sino que solo nos paramos al frente a recordar a la iglesia lo que Dios ha dicho en su hermosa y bendita palabra. Dice el versículo número 5 en la segunda parte, porque Él dijo, y ahí está la clave, Dios ha hablado esa palabra poderosa que creó los cielos y la tierra, esa palabra que tiene el poder de dar vida a los muertos, nuestro Señor Jesucristo que se vino a encarnar aquí, que tenía toda la capacidad de Dios cuando le reprende a los vientos. Con esa hermosa palabra, Dios pronunció en el Antiguo Testamento unas palabras que para el día de hoy también se cumplen en su iglesia. Porque Él dijo, porque Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahora, hay un texto de la Biblia que dice, Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Otro pasaje de la Escritura nos dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Probablemente en este mundo haya alguien que te haya prometido algo y de pronto se haya olvidado de esa promesa. Como pastor muchas veces escucho historias de personas que se fueron defraudadas o engañadas. Alguien dijo, mira, aquí están las llaves de la casa, es para ti la casa, disfrútala. Pero de pronto algo pasó,
Cambiaron las circunstancias y dice, bueno, de último momento me arrepiento y ya no quiero darte esa casa que tenía pensado para ti. O tal vez alguien ha prometido apoyarte económicamente y de pronto no se anima o ya no quiere hacerlo. Pues eso sucede constantemente, hermanos. Pero el Dios que promete, el Dios de la Biblia, nos está diciendo absolutamente y categóricamente que Dios se ha comprometido con su iglesia y les ha dicho que no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Estos textos que les acabo de recordar, amados hermanos, son como promesas que Dios ha hecho a su pueblo y nos hace recordar con el Dios que tratamos, con el Dios que nos hemos topado, si lo podemos así decir. Un día Dios en su gracia habló a nuestra vida, vino a nuestro corazón y a partir de ese momento hemos entrado en una relación con Él y nos movemos de acuerdo a su bendita palabra. Así que somos recordados que no estamos solos. Esto no es un sentimiento vago, sino que es algo verdadero. Es una convicción que emana de la palabra del Señor. No estamos solos, no es algo que el pastor te está diciendo o que algún grupo de líderes está inventando para que tú creas en Dios, sino que es el Dios que se ha revelado en su palabra, el que nos está anunciando esta verdad maravillosa. No es un mensaje de autoayuda como esos que solemos escuchar constantemente con esos pastores de renombre o esos teleevangelistas que nos vienen a decir que nos esforcemos, que no estamos solos, que podemos llegar quizás a conquistar o sacar el campeón que hay en nuestra vida. Y esos solo son mensajes baratos, hermanos, pero hoy estamos ante una promesa de nuestro Dios, así que pues somos llamados a recordar que no nos ha dejado nuestro Dios. Vuelvo a repetir nuestro tema, no estás desamparado, por lo tanto, dice la Biblia, no seas avaro, no seamos avaros. Este mensaje es para una iglesia, no es para un grupo de ateos o gente que no conoce a Dios. Podríamos quizás levantar nuestra mirada y mirar a la sociedad y constantemente ver que son consumistas, que corren tras los títulos, tras lo material, y pensamos que el cristiano de facto confía en Dios y que abandona toda su vida en las manos de Dios. Cuando perdemos de vista lo que Dios nos ha prometido en su palabra, comenzamos a abrazar conductas y prácticas que no le agradan al Señor. Dice la Biblia así, sean vuestras costumbres sin avaricia. Así comienza el versículo número 5. Y quiero leerte en una versión moderna, se lee de la siguiente manera. Sea el carácter de ustedes sin avaricia. Porque Dios ha prometido que no damos un paso solos, que no estamos abandonados en este mundo tan difícil que nos toca vivir. No estamos solos, por lo tanto deberíamos trabajar en nuestra vida. La palabra avaricia quiere decir amor al dinero. Y este es un comportamiento que nace del miedo y de la inseguridad hacia el futuro. ¿Puedes imaginarte caminar en este mundo sin saber que Dios está contigo, confiando solamente en el hombre? Por eso vemos las actitudes que desarrolla la gente que no conoce a Dios. Trata de acaparar, de ambicionar y no le gusta compartir porque tiene miedo, porque no tiene ninguna promesa. Él camina solamente confiando en lo que sus amigos o sus familiares le dicen. Pero escuchen, vuelvo a recordar que esta palabra está siendo utilizada para animar al corazón de los hebreos, una comunidad de cristianos. Y Dios vuelve a tomar estas palabras y nos recuerda en este tiempo, porque estamos propensos a ser avaros, a amar al dinero. La Biblia nos dice que el amor al dinero es la raíz de muchos males y por los cuales muchos se han alejado de la fe y naufragaron porque pusieron su esperanza y se dedicaron solamente a lo material. Amados hermanos, nosotros no deberíamos vivir de esa manera porque tenemos un Dios que se ha comprometido y que no nos ha dejado huérfanos ni nos va a abandonar. No se va a bajar del barco cuando llegue la tormenta ni nos va a decir, bueno, ahora camina tú solo, enfrenta la vida a ver cómo te las arreglas. Gracias a Dios, hermanos, que tenemos un Dios poderoso que nos ha dicho que va a estar siempre a nuestro lado. No está solo, no estamos desamparados, no somos huérfanos, por lo tanto debemos desarrollar contentamiento. La palabra del Señor nos está instruyendo y leemos ahora, contentos con lo que tenéis ahora. Y vemos aquí una
palabra más que habla acerca del carácter del cristiano y es contentamiento, contraria a la palabra que vimos que es la avaricia, que es al amor, al dinero y a lo que el dinero puede comprar. Bueno, la palabra contentamiento significa estar satisfecho con lo que Dios nos ha bendecido. Esta es quizás una de las más grandes bendiciones y dones que Dios da para su pueblo. Dicen los analistas que estamos asistiendo a una de las culturas y de las sociedades más insatisfechas de toda la historia. No estamos contentos con lo que tenemos. Podemos imaginarnos que haya personas ricas que tengan mucho dinero y pueden comprar lo que su corazón se les antoje, pero no son felices, no están satisfechos, no les llena eso. En la Biblia vemos muchos ejemplos, pero uno de los más clásicos es la historia del hijo pródigo. Ustedes saben que este joven tenía un padre que era rico, era próspero, tenía muchas personas que trabajaran en su casa. Algunos creen que era una especie de reyesuelo que tenía a su cargo ciudades y provincias. Si trasladamos esto a nuestro mundo moderno, diríamos que era un joven que tenía una casa, tenía internet, Netflix, tenía su regadera con agua caliente, tenía una cama para él solito, pero un día se levantó y le pidió la herencia a su padre y quería irse lejos porque no estaba satisfecho. En la esencia de su corazón había vacío, había quizás aburrimiento, desesperación, cansancio, porque las cosas materiales no le daban la plenitud y no llenaban su corazón. Conocemos bien esa historia y somos llamados, hermanos, a vivir de manera muy diferente, porque nos movemos, no por vista, caminamos, no por caminar solamente. Nosotros nos movemos, amados hermanos, y caminamos aquí en esta tierra de acuerdo a las promesas de nuestro Dios. Podemos escuchar en lo distante la voz potente y soberana de Dios al decir: no te desampararé y no te dejaré, por lo cual, si tú crees eso, puedes vivir confiadamente durante el resto de tu vida. Mira lo que dice el versículo 6. Vamos a darle lectura juntos. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Podemos decir que el Señor es nuestro ayudador. Yo me aferro a las promesas del Señor. Descanso en lo que Dios ha dicho, en su naturaleza, en su providencia, y estoy seguro y puedo decir en medio de quizás de la oscuridad o de la enfermedad, cuando Dios me permita pasar por ese valle de la sombra y de muerte, decir: Señor, tú estás conmigo. Hay una pregunta en el original que dice: ¿qué me puede hacer el hombre? En la Reina Valera no se presenta con signos de interrogación, pero podríamos hacernos esta pregunta entonces: ¿qué me puede hacer el hombre? Sabemos nosotros, hermanos, que el hombre no nos puede dañar en absoluto. Dice Jesús en el Nuevo Testamento que debemos temer no a aquel que mata el cuerpo, sino a aquel que tiene la capacidad de destruir nuestra alma en el infierno. Así que, hermanos, nos movemos sabiendo que hemos confiado en Él, estamos seguros en sus manos, estamos ahí confiados, así que no deberíamos temer si es que el hombre puede llegar a dañarnos o puede causarnos quizás algún mal o esta enfermedad que nos toca vivir, pues llegar a tocar nuestro cuerpo, llegar a lastimarnos, pues solo nos va a afectar en lo físico porque nuestra fe descansa en lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Amados hermanos, hemos recordado o hemos caminado en este momento a través de este sermón viendo una declaración gloriosa, diciendo que no estamos solos y pues Dios lo ha prometido en su palabra. Esta verdad nos lleva a no vivir buscando solamente el dinero. Somos llamados a desarrollar un contentamiento y además estas declaraciones de Dios nos llevan a vivir una vida confiada y a que nuestras palabras y nuestras declaraciones del cristiano estén literalmente basadas, como dice el versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vayamos ahora, hermanos, a ver cómo esto que hemos aprendido hoy puede traer
bendición para nuestro caminar en este momento de la historia que nos toca vivir. Ustedes sabrán que la comunidad de los hebreos eran hombres que conocían muy bien el Antiguo Testamento. Ellos tenían una lucha teológica porque querían regresar a Moisés, a sus preceptos y a sus mandamientos. Y el escritor de esta carta, que pudo haber sido Pablo o cualquier otro pastor o líder, tenía la intención de llevar a este pueblo a la verdad del Evangelio y a la esencia del Señor Jesucristo. Y entonces el escritor lo que hace es usar el Antiguo Testamento, la Biblia de los judíos, para predicarles y para enseñarles. Este pasaje de Hebreos 13, versículos 5 y 6, es una transliteración o está tomado del Antiguo Testamento. Es un hebraísmo para enseñarles a los judíos que lo que ellos estaban escuchando en labios de este líder, pues había sido también enseñado por el Señor Jesús. En Deuteronomio 31 hay una escena muy interesante de donde es tomado este pasaje de Hebreos 13, versículos 5 y 6. Ustedes sabrán que el pueblo de Israel ha ido avanzando por el desierto, ha sido una jornada larga, muchos han quedado en el desierto. Literalmente, amados hermanos, caminar en ese desierto era muy inseguro, no había certeza de nada, podían morir, podían enfrentarse a un ejército y literalmente ser barridos y pasarían a la historia. Pero por fin habían llegado a la frontera de la tierra prometida. Esto, hermanos, había traído mucha expectativa en la vida de los hebreos y estaban a un paso, solamente tendrían que conquistar y pelear unos días más para poseer la tierra prometida. Pero Dios habla con Moisés y le dice: Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Ve y anuncia al pueblo que va a ser Josué el que va a guiar a este pueblo durante esta última jornada, va a pelear con los habitantes de ahí de la tierra prometida, y él los va a instalar, los va a llevar a esa tierra segura. ¿Pueden ustedes imaginar cuando Moisés le dice al pueblo que no sería más su líder, que él no entraría a la tierra prometida? Este líder que había sacado con mano poderosa, que con una vara había hecho dividir el mar, había hecho milagros en el desierto, pues el pueblo se vino abajo, se desanimó totalmente. Cuando Moisés le dijo: miren, este joven es el que los va a conducir. ¿Pueden imaginar los pensamientos? ¿Cómo este joven, si ni siquiera sabe de la vida, apenas es un muchacho que te ayuda y no sabe nada de dirigir? Pues tú eres el líder, Dios te ha bendecido a ti. Y en este capítulo 31, Dios les va a dar ánimos en 2 versículos. Y quiero que escuchen porque es el mismo versículo de Hebreos. Dice así, Deuteronomio 31, 6. Sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se aterroricen de ellas, de esas naciones, porque el Señor su Dios irá con ustedes y Él no los abandonará ni los olvidará. No se aterroricen. Dios vio los rostros, ¿verdad?, de este pueblo, desanimado y desalentado, porque ahora Moisés, este hombre de poder, no iba a estar con ellos. Pero Dios los anima y les dice: yo voy a ir al frente de ustedes, yo les voy a bendecir y la victoria está asegurada. Así que tenían ellos, como dice ahí, sean fuertes y valientes, no tengan miedo, ni se aterroricen de esas naciones, porque el Señor su Dios irá con ustedes y Él no los abandonará ni los olvidará. Tal vez en ese momento, cuando el pueblo escuchó que Moisés no iba a estar más con ellos, se sintieron solos, abandonados y quizás dijeron: ha llegado el fin. Pero Dios habla y prorrumpe su palabra en este contexto de temor y de ansiedad, y les recuerda que Él iba a estar con ellos. Este mismo episodio lo recoge el escritor a los Hebreos para decir a la iglesia del Señor Jesucristo que se anime y que se esfuerce, porque ellos estaban viviendo una persecución tremenda. Amados hermanos, también la época que nos toca vivir es muy complicada. No sabemos a ciencia cierta qué viene para la iglesia. Estamos queriendo hacer algún proyecto o algunos planes y tal vez estemos un poco preocupados por el futuro, pero escuchamos, hermanos, las palabras que Dios estará con nosotros y que no nos va a abandonar. No te va a abandonar en este tiempo que tú estás caminando. Por eso nuestra serie se llama Que Dios va a proveer y que nos va a sustentar, porque Él así lo ha dicho en su bendita palabra. Mucha gente en este tiempo está sufriendo de ansiedad o de depresión, mientras que el cristiano debe cobrar ánimo, debe trabajar en su vida. Esta pandemia, hermanos, es un llamado para que nos sentemos a reflexionar.
No vaya a ser que nos estemos volviendo avaros. No vaya a ser que estemos acaparando cosas y que nos esté costando compartir con los demás en este tiempo difícil. Tenemos, hermanos, una gran responsabilidad, aquellos que hemos escuchado a lo lejos o que leemos en la palabra del Señor, que Él está con nosotros, que no se va a ir ningún momento de su iglesia, que va a estar al lado tuyo, está caminando contigo. Esto te debe motivar a madurar y, en primer lugar, dejar de ser avaro y desarrollar ese contentamiento, porque tú sabes que Dios está a tu lado. Y quiero terminar con una pregunta. ¿En dónde está nuestra confianza? Muchas personas que no conocen a Dios y que no saben nada de esta promesa, están esperanzados en su trabajo, en su jefe, están esperanzados en sus padres, o quizás hay alguien que me esté viendo que su esperanza esté en su pensión, en su aguinaldo, en su liquidación, pero su confianza no está en Dios. Una vida que así se conduce, hermanos, va a ser una persona que solamente va a pensar en lo material. En este tiempo tan complicado que la iglesia está enfrentando y que cada familia está enfrentando, lo hacemos confiados en la palabra eterna que nuestro Dios ha dicho. Vuelvo a recordarles en este momento, dice la palabra del Señor, porque nuestro Dios dijo, no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. Gracias a Dios, hermanos, vivamos a la luz de esa hermosa palabra. Vamos a orar. Soberano y eterno Padre, cuántas gracias te damos, Señor, porque hoy hemos sido recordados, Señor, con esta hermosa palabra. No vamos a dar un paso en este año nuevo que tú nos regalas solos, no estamos abandonados. Quizás haya alguien en este momento que se siente así. Tal vez aquí en este mundo lo han abandonado. Las personas que confiaba, Señor, se han ido, quizás no están. Pero Padre, gracias porque hoy nos hace recordar en dónde está basada nuestra vida, en dónde está anclada nuestra alma, que es en tu eterna y bendita palabra. Con gozo, Señor, con gusto, asumimos los retos, porque no peleamos solos, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro ayudador. Podemos decirle al mundo confiadamente, Señor. Gracias por amarnos, gracias por cuidarnos y gracias por sostenernos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.